Cuando hablamos de envejecimiento, la primera imagen que muchas personas asocian es la pérdida de vitalidad, las limitaciones físicas y el riesgo creciente de enfermedades crónicas. Pero existe una realidad silenciosa y poco debatida que transforma profundamente la vida después de los 60. El peso de las infecciones evitables. En Brasil y en el mundo, un simple resfriado puede convertirse en una neumonía grave. Una erupción cutánea puede transformarse en meses o incluso años de dolor crónico, y una gripe que parecía inofensiva puede ser el detonante de una hospitalización que debilita todo el organismo. El dato más alarmante es que millones de estas hospitalizaciones podrían prevenirse con 3 vacunas que ya están disponibles, pero que son poco conocidas o valoradas por el público mayor de 60 años. Estas 3 vacunas forman un poderoso escudo de protección, capaz de reducir de forma significativa las complicaciones que más llenan los hospitales en este grupo etario. La vacuna contra el virus sincicial respiratorio, o VSR, que sigue siendo casi invisible en los debates de salud pública, pero que ya muestra resultados impresionantes en países que la implementaron. La vacuna contra el herpes zóster, que evita no solo una erupción dolorosa, sino también la terrible neuralgia posherpética, uno de los dolores crónicos más incapacitantes descritos en la medicina, y la ya conocida vacuna contra la gripe, que, a pesar de ser antigua y gratuita en Brasil, sigue siendo subestimada en su capacidad de salvar vidas. El punto central es que cada una de estas vacunas actúa en un frente diferente de vulnerabilidad del adulto mayor. La del VSR protege los pulmones contra un enemigo silencioso y altamente subestimado. La del zóster resguarda el sistema nervioso contra un virus que nunca abandona el cuerpo, esperando solo el debilitamiento de la inmunidad para atacar, y la de la gripe actúa como una barrera individual y colectiva, reduciendo el riesgo de hospitalización, complicaciones cardíacas e incluso muertes. Juntas, estas 3 vacunas tienen el potencial de reducir drásticamente la ocupación hospitalaria en meses críticos como otoño e invierno, cuando los virus respiratorios se propagan con mayor intensidad. Y sin embargo, la realidad brasileña muestra una brecha preocupante. Mientras la vacuna contra la gripe forma parte del calendario del sistema público y llega a millones de personas cada año, la del herpes zóster aún depende de la red privada y de procesos burocráticos de incorporación, mientras que la del VSR ni siquiera ha entrado en la agenda pública, a pesar de que su relevancia ya ha sido reconocida en países desarrollados. Este contraste entre lo que ya existe en el mundo y lo que aún no ha llegado a la población más vulnerable es lo que hace urgente esta discusión, porque cada año de retraso significa miles de hospitalizaciones innecesarias, familias afectadas y altos costos para el sistema de salud. A lo largo de esta narrativa, exploraremos en detalle cómo actúa cada una de estas vacunas, cuáles son sus beneficios comprobados, qué está ya disponible en Brasil, qué está en análisis y qué cambios podemos esperar en los próximos años. Pero antes de sumergirnos en datos y evidencias, es importante que usted, que tiene 60 años o más, o que cuida de alguien en este grupo etario, guarde una verdad simple. 3 pequeñas inyecciones pueden marcar la diferencia entre vivir un invierno tranquilo o enfrentar la angustia de una hospitalización inesperada. Pocas personas mayores de 60 han oído hablar del VSR, el virus sincicial respiratorio. Y sin embargo, es uno de los principales causantes de bronquiolitis y neumonía en niños, y también uno de los mayores villanos silenciosos entre los adultos mayores. Esto sucede porque el VSR ataca de forma agresiva el sistema respiratorio, provocando inflamaciones severas que muchas veces requieren hospitalización. Hasta hace poco, no existía una forma directa y eficaz de prevenirlo en adultos, y por eso rara vez se discutía fuera de los círculos médicos. La consecuencia es que miles de hospitalizaciones en adultos mayores todos los años se atribuían a complicaciones respiratorias sin que se recordara el verdadero responsable. En los últimos años, especialmente en 2023 y 2024, la ciencia cambió esta realidad con el desarrollo y la aprobación de vacunas específicas contra el VSR dirigidas al público mayor. Por primera vez,
Las personas mayores de 60 tuvieron acceso a una herramienta preventiva contra este virus que históricamente siempre se había tratado como inevitable. Los estudios iniciales mostraron reducciones significativas en las hospitalizaciones, con una eficacia considerada alta incluso en el llamado mundo real, es decir, fuera del ambiente controlado de los ensayos clínicos y ya en uso en la población. Los países que adoptaron la vacunación de adultos mayores contra el VSR ya observan caídas importantes en las complicaciones respiratorias graves, aliviando a sistemas de salud sobrecargados. La relevancia de esta vacuna va más allá de la prevención inmediata de una enfermedad. En los adultos mayores, una hospitalización por neumonía o bronquiolitis no es solo un episodio aislado. Desencadena una cadena de consecuencias que incluye pérdida de masa muscular, mayor fragilidad, riesgo de caídas e incluso complicaciones cardíacas. Es decir, un ataque del VSR puede acelerar procesos de fragilidad que comprometen definitivamente la calidad de vida. Por eso, el impacto de la vacuna se multiplica. No se trata solo de evitar una infección, sino de preservar autonomía e independencia. En Brasil, el debate sobre la llegada de esta vacuna aún está en una fase inicial. A diferencia de la gripe, que forma parte del calendario nacional desde hace décadas, y de la del herpes zóster, que al menos entró en la agenda de evaluación del sistema público, la vacuna contra el VSR todavía depende de la red privada para quienes tienen condiciones de pagar. Esto crea una barrera de acceso enorme, ya que justamente la población más vulnerable, adultos mayores de bajos ingresos, con enfermedades crónicas o que dependen exclusivamente del sistema público, sigue desprotegida. Sin embargo, se espera que la presión internacional y los datos cada vez más consistentes de eficacia y costo-beneficio aceleren el proceso de análisis por parte de las autoridades brasileñas. La expresión revolución silenciosa se aplica perfectamente a este caso, porque el VSR nunca tuvo visibilidad equivalente a la de la gripe o la COVID-19, pero siempre estuvo ahí, circulando, provocando crisis respiratorias y complicaciones graves. La llegada de esta vacuna representa no solo un logro científico, sino también una oportunidad de revisar cómo enfrentamos las infecciones en los adultos mayores. De esperar a que aparezca la enfermedad para correr tras el tratamiento, pasamos a tener la oportunidad de bloquear el problema antes de que comience. Es un cambio de paradigma que puede salvar miles de vidas cada año si hay inversión y adhesión. Entre todas las enfermedades que amenazan la calidad de vida, después de los 60 años, pocas están tan subestimadas como el herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla. Se trata de la reactivación del virus de la varicela, el varicela zoster, que permanece dormido en el organismo después de la infección inicial y puede volver a atacar cuando la inmunidad se debilita, generalmente en la vejez. La primera manifestación es una erupción dolorosa, en forma de ampollas rojas que se extienden por la piel en una franja localizada. Pero la verdadera pesadilla comienza después. En hasta el 30% de los casos, el adulto mayor desarrolla la llamada neuralgia posherpética, un dolor crónico intenso, comparado muchas veces con descargas eléctricas constantes, que puede durar meses o incluso años. Esta complicación es considerada uno de los dolores más incapacitantes descritos por la medicina moderna, robando sueño, apetito y autonomía. La buena noticia es que la ciencia también ha avanzado mucho en este campo. Las primeras vacunas contra el zóster surgieron hace más de una década, pero tenían eficacia limitada, especialmente en adultos mayores de más de 70 años. Esto redujo el impacto esperado, porque justamente la población que más lo necesitaba era la que menos se beneficiaba. Sin embargo, con el desarrollo de la vacuna recombinante más moderna, la realidad cambió radicalmente. Los estudios muestran una eficacia superior al 90%, independientemente de la edad, con protección duradera incluso en franjas etarias más avanzadas. Esta evolución transformó la percepción global sobre la prevención del zóster, colocando la vacuna como prioridad en muchos países. En Brasil, sin embargo, la situación sigue siendo desigual. La vacuna más moderna contra el herpes zóster
está disponible solo en la red privada, con costos elevados que varían entre cientos y hasta miles de reales para completar el esquema de 2 dosis. Esto la hace inaccesible para gran parte de los adultos mayores que dependen exclusivamente del sistema público. La buena noticia es que ya existe una solicitud formal en análisis por parte de la CONITEC, la comisión que evalúa nuevas tecnologías para el sistema público. El proceso implica estudios de costo-efectividad, proyecciones de impacto y negociaciones con los fabricantes, y se espera que, en pocos años, esta vacuna pueda incorporarse al calendario nacional de vacunación. Mientras la aprobación no llega, la realidad es dura. Los adultos mayores brasileños siguen desprotegidos contra una enfermedad que no mata en la mayoría de los casos, pero que puede convertir la vida en un tormento diario. Es fundamental reforzar que el herpes zóster no es solo una mancha en la piel, como muchos creen, sino una amenaza real a la calidad de vida, que puede aislar, deprimir y debilitar al adulto mayor. La neuralgia posherpética no cede fácilmente a los analgésicos comunes y exige tratamientos largos y costosos, con antidepresivos, anticonvulsivos y opioides, que muchas veces no proporcionan un alivio completo. Prevenir es, sin duda, la única estrategia realmente eficaz. El impacto emocional de esta enfermedad es tan relevante que en diversos países se han creado campañas específicas de concienciación para incentivar la vacunación. Estas destacan historias reales de adultos mayores que perdieron noches de sueño, dejaron de caminar, se aislaron socialmente e incluso cayeron en depresión a causa del dolor persistente. Ese es el sufrimiento que la vacuna puede evitar. Protegerse contra el zóster no significa solo no tener ampollas en la piel, sino garantizar un envejecimiento con menos dolor, más independencia y mayor dignidad. En un futuro próximo, cuando la vacuna forme parte del sistema público, daremos un paso fundamental para reducir la carga de enfermedades incapacitantes en la población mayor brasileña. Entre todas las vacunas disponibles para los adultos mayores, ninguna tiene una historia tan consolidada como la de la gripe. Está presente en el calendario brasileño desde hace décadas, ofrecida de forma gratuita todos los años por el sistema público y aún así sigue siendo subestimada. Muchos todavía creen que la gripe es algo simple, pero la realidad para quienes ya pasaron los 60 años es muy diferente. La infección por el virus de la influenza puede ser el detonante de una neumonía, la descompensación de enfermedades cardíacas y respiratorias crónicas, además de hospitalizaciones prolongadas que debilitan aún más el organismo. Se estima que en cada temporada de influenza, miles de adultos mayores son hospitalizados en Brasil y gran parte de estas complicaciones podrían evitarse con una simple dosis anual. La relevancia de esta vacuna aumenta aún más cuando pensamos en el concepto de inmunosenescencia, el proceso natural de debilitamiento del sistema inmunológico con el envejecimiento. El cuerpo envejecido ya no responde con la misma fuerza a las agresiones externas, y por eso cualquier infección respiratoria tiende a ser más grave. La vacuna contra la gripe actúa como un refuerzo estratégico, entrenando al sistema inmunológico para reconocer rápidamente el virus e impedir que cause daños. Incluso en los casos en que el adulto mayor vacunado aún contrae gripe, la protección reduce de forma significativa el riesgo de complicaciones graves y la necesidad de hospitalización, lo que ya es una enorme ganancia en términos de calidad de vida y preservación de la autonomía. Otro punto esencial es la actualización constante de la vacuna de la gripe. A diferencia de otras que ofrecen protección durante años, la influenza sufre mutaciones frecuentes, lo que exige que la formulación sea revisada anualmente por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que la campaña de vacunación no es solo una tradición, sino una necesidad técnica para garantizar que el adulto mayor esté protegido contra las cepas más recientes en circulación. Este es un detalle muchas veces ignorado, pero que marca toda la diferencia. No sirve de nada vacunarse solo una vez en la vida, porque el virus cambia y la protección debe renovarse todos los años. Además, la vacuna contra la gripe funciona como base de un calendario más amplio de inmunización del adulto mayor. Esto se debe a que puede aplicarse en conjunto
o en intervalos cortos con otras vacunas esenciales, como la del zóster y la del BCR. En países que ya organizan calendarios integrados, la estrategia de combinar campañas aumenta la adhesión y reduce el riesgo de fallas de protección. En Brasil, aunque la vacuna contra la gripe es la más difundida, todavía hay resistencia de parte de la población que desconfía de su eficacia o cree en mitos de que la vacuna da gripe. Es fundamental reforzar de manera clara que esto no es cierto. La vacuna contra la influenza no causa la enfermedad, sino que previene complicaciones que pueden ser muy costosas en términos de salud y de vida. Por último, también está el impacto colectivo de la vacunación contra la gripe. Cuando la cobertura es alta, el virus circula menos, lo que protege no solo al adulto mayor vacunado, sino también a su familia, amigos y cuidadores. Se trata de un acto de responsabilidad individual que genera beneficios comunitarios, reduciendo brotes, aliviando hospitales y liberando recursos del sistema de salud para otras demandas. En el escenario brasileño, donde la gripe sigue siendo uno de los principales motivos de hospitalización de adultos mayores durante el invierno, mantener esta vacuna como prioridad es garantizar no solo longevidad, sino años de vida con más independencia y menos sufrimiento. Cuando hablamos de vacunas para adultos mayores, es común que cada una se discuta de forma aislada, la de la gripe por un lado, la del zóster en otro momento, y ahora la novedad del BCR entrando en el debate. Pero el gran avance para la salud, después de los 60 años, está precisamente en la idea de integrar estas inmunizaciones en un calendario único, claro y práctico. Al fin y al cabo, no basta solo con saber que existen. Es necesario organizar el momento adecuado para recibirlas, garantizar intervalos correctos y comprender que juntas forman un escudo mucho más sólido contra hospitalizaciones. Este es el concepto de CAPO, calendario integrado, una herramienta que ayuda tanto al adulto mayor como al profesional de la salud a ver el cuadro completo de protección. En la práctica, el calendario integrado funciona como un mapa. La vacuna contra la gripe aparece todos los años, generalmente entre marzo y mayo, en una campaña nacional ya consolidada. La del herpes zóster, en el esquema actual con 2 dosis de la versión recombinante, puede aplicarse en cualquier época del año, siempre que haya un intervalo de al menos 2 meses entre las aplicaciones. La del BCR, en países que ya la adoptaron, se recomienda anualmente antes del invierno, con un calendario semejante al de la influenza, porque el riesgo de circulación del virus aumenta en las estaciones más frías. Organizar estas fechas en conjunto significa evitar superposiciones innecesarias, reducir idas al puesto de salud y garantizar que el adulto mayor no pierda oportunidades de vacunación por falta de planificación. Un aspecto que merece destacarse es que desde el punto de vista clínico, no hay problema en recibir más de una vacuna en periodos cercanos siempre que el médico evalúe el historial de salud del paciente. En muchos casos, las vacunas pueden aplicarse incluso el mismo día, en diferentes partes del cuerpo, lo que aumenta la comodidad y reduce el riesgo de olvido. Este tipo de estrategia ya se adopta en países que han avanzado en el calendario del adulto mayor y ha mostrado excelentes resultados en la adhesión. Cuanto más simple es el proceso, mayor es la probabilidad de que las personas completen los esquemas y se mantengan protegidas. La diferencia entre la red privada y el sistema público también pesa bastante en este escenario. Hoy, solo la vacuna contra la gripe está garantizada de manera gratuita para todos los adultos mayores en el sistema público. La del herpes zóster todavía depende de clínicas privadas, con costos elevados, y la del BCR ni siquiera ha entrado en la lista de opciones del sistema público. Esta disparidad crea un calendario de 2 capas, uno para quienes pueden pagar, más completo, y otro para quienes dependen exclusivamente del público, más limitado. La expectativa, sin embargo, es que los próximos años traigan cambios importantes, con la incorporación progresiva de nuevas vacunas al sistema público, equilibrando el acceso y permitiendo que más adultos mayores tengan protección completa. Cuando analizamos el impacto esperado de un calendario integrado con estas 3 vacunas, los números son claros. Estudios internacionales
muestran caídas significativas en hospitalizaciones por neumonía, bronquiolitis, gripe grave y neuralgia posherpética. Traducido a la realidad de Brasil, donde el sistema público enfrenta sobrecarga constante, esto significaría no solo más salud para los adultos mayores, sino también un alivio financiero para el sistema, que gasta miles de millones todos los años en hospitalizaciones evitables. La cuenta es simple. Cada dosis aplicada puede representar una cama de hospital menos ocupada, un adulto mayor preservando su independencia y una familia evitando sufrimiento. Por eso el calendario integrado no debe verse como un lujo o un detalle técnico, sino como una herramienta práctica de vida. Imagine un papel impreso y fijado en la nevera, con las fechas de las vacunas marcadas claramente, funcionando como recordatorio diario y guía visual. Esta organización transforma el conocimiento en acción y ayuda a crear una cultura de prevención que va más allá de la consulta médica. Al fin y al cabo, envejecer con salud no depende solo de medicamentos, sino de estrategias preventivas bien aplicadas en el momento correcto. La gran cuestión que involucra la vacunación de adultos mayores en Brasil hoy no es solo científica, sino también política y económica. Mientras en países de Europa y América del Norte ya se habla de campañas nacionales de vacunación contra el VSR y de acceso universal a las vacunas más modernas contra el herpes zóster, aquí aún vivimos un escenario de desigualdad en el acceso. El sistema público garantiza de manera ejemplar la vacuna contra la gripe todos los años, pero la incorporación de nuevas inmunizaciones pasa por procesos largos y complejos que implican evaluaciones de costo-efectividad, negociaciones de precios con la industria y definición de prioridades ante presupuestos limitados. Es en este punto donde surge la pregunta: ¿qué viene para el sistema público cuando hablamos de vacunas después de los 60 años? El primer movimiento concreto está relacionado con el herpes zóster. Como ya se mencionó, hay una solicitud formal de incorporación en análisis por parte de CONITEC, la comisión responsable de evaluar nuevas tecnologías en salud. Este proceso no es solo burocrático, exige estudios detallados sobre cuánto puede ahorrar la vacuna al sistema a mediano y largo plazo, ya que aunque el costo inicial sea alto, la prevención de neuralgia posherpética y de hospitalizaciones derivadas puede compensar ampliamente la inversión. Los especialistas consideran que la inclusión de esta vacuna en el calendario nacional es solo cuestión de tiempo, especialmente porque ya se ha convertido en estándar en varios países. La situación del VSR es más delicada. A pesar de la sólida evidencia internacional, la vacuna aún no ha entrado en la lista de evaluaciones formales en Brasil. El motivo principal es el alto costo, ya que se trata de una tecnología muy reciente. Sin embargo, la presión para que este debate avance crece cada año, principalmente porque el impacto de las infecciones respiratorias en los adultos mayores sigue sobrecargando a los hospitales. Una eventual incorporación puede comenzar de forma restringida, priorizando a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores con enfermedades crónicas o residentes en instituciones de larga estancia. Este tipo de estrategia gradual ya se utilizó con otras vacunas en el pasado y puede ser un camino para viabilizar el acceso. Otro punto relevante es que la política de vacunación del sistema público no depende únicamente de la CONITEC, sino también de decisiones del Ministerio de Salud y de negociaciones internacionales para reducir precios. Muchas veces, la entrada de una vacuna en el calendario brasileño solo ocurre cuando existen acuerdos de producción local o transferencia de tecnología, lo que disminuye los costos y garantiza sostenibilidad a largo plazo. Este escenario puede repetirse tanto con la vacuna contra el zóster como con la del VSR, convirtiendo a la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, y al Instituto Butantan en piezas clave del proceso. Desde el punto de vista práctico, los próximos 2 a 5 años serán decisivos. Lo más probable es que veamos primero la incorporación de la vacuna contra el herpes zóster, dada la madurez de los estudios y la prioridad ya reconocida en informes técnicos. La del VSR puede tardar un poco más, pero difícilmente quedará fuera del radar, ya que el envejecimiento de la población brasileña y el aumento de la expectativa de vida
hacen urgente ampliar la protección contra enfermedades respiratorias graves. Mientras tanto, la vacuna contra la gripe seguirá siendo la base, con campañas nacionales anuales cada vez más integradas a otras estrategias de prevención. El futuro de la vacunación en el sistema público, por lo tanto, apunta hacia un calendario del adulto mayor más completo y estructurado, pero que dependerá de decisiones políticas, acuerdos económicos y presión social para avanzar. Cada paso dado en este sentido representa no solo un logro científico, sino una ganancia real de dignidad para millones de brasileños que envejecen sin el acceso pleno a tecnologías que ya existen en el mundo. La información sin acción no trae transformación. Por eso, después de conocer las vacunas que pueden cambiar el envejecimiento, VSR, herpes zóster y gripe, el paso más importante es transformar ese conocimiento en preguntas prácticas para llevar a la próxima consulta. Este checklist funciona como una guía simple pero extremadamente eficaz para ayudar al adulto mayor o a su cuidador a no salir del consultorio con dudas. También sirve como instrumento de empoderamiento, ya que muchas veces los pacientes no saben exactamente qué preguntar y terminan aceptando respuestas vagas. Tener este guión en mano significa conducir la conversación de forma objetiva y garantizar que las mejores decisiones se tomen en conjunto con el profesional de salud. La primera pregunta esencial es: ¿tengo indicación para la vacuna contra el herpes zóster? Esta cuestión abre espacio para discutir factores individuales de riesgo, como edad, historial de enfermedades crónicas, uso de medicamentos que debilitan la inmunidad y, por supuesto, la disponibilidad de la vacuna en la red en la que el paciente es atendido. Esta pregunta es especialmente relevante porque la vacuna aún no está incorporada al sistema público y saber si hay indicación ayuda a planificar, incluso financieramente, cómo buscar esa protección. La segunda pregunta es: ¿cuándo y cómo debo vacunarme contra la gripe este año? Aunque se ofrezca todos los años, muchos adultos mayores aún no entienden bien la importancia de vacunarse dentro del periodo de la campaña y terminan dejándolo para después. Preguntar directamente ayuda a reforzar la prioridad, entender si hay alguna condición específica que requiera cuidados en el momento de la aplicación y también a alinear con otras vacunas que el paciente pueda necesitar. La tercera pregunta es: ¿existe alguna recomendación para la vacuna contra el VSR en mi caso? Aunque no esté disponible en el sistema público, los médicos actualizados pueden informar si ya existe acceso en la red privada y si hay grupos prioritarios que pueden beneficiarse más de la protección. Además, esta pregunta también ayuda a mostrarle al médico que el paciente está atento a las novedades y dispuesto a invertir en prevención. La cuarta pregunta práctica es: ¿puedo aplicarme más de una vacuna en el mismo periodo? Esta duda es común y muchas veces impide que los adultos mayores se vacunen por miedo a sobrecargar el organismo. La respuesta médica aclarará que, en la mayoría de los casos, sí es posible recibir más de una vacuna, siempre que se respeten algunas orientaciones específicas. Este tipo de aclaración evita aplazamientos innecesarios y reduce el riesgo de que alguna vacuna sea olvidada. Por último, la quinta pregunta indispensable es: ¿cómo puedo acompañar mi calendario de vacunas de aquí en adelante? Esto ayuda a crear un plan a largo plazo, no solo para ese momento específico. Los médicos y equipos de salud pueden recomendar aplicaciones, libretas físicas actualizadas o incluso calendarios impresos, fijados en lugares visibles de la casa, como la puerta del refrigerador. Esta organización transforma la prevención en hábito, y no en una acción aislada. Con este checklist simple, el adulto mayor se coloca en el centro de su propia salud y deja de ser un espectador pasivo, convirtiéndose en protagonista de las decisiones que pueden garantizar más calidad de vida. El médico pasa a ser socio de un plan estructurado y no solo alguien que reacciona a problemas ya instalados. Este cambio de postura es uno de los mayores beneficios indirectos de las campañas de concienciación: crear una cultura de prevención activa y constante. Al final de este recorrido, lo que se revela es una verdad simple pero poderosa. 3 vacunas pueden transformar completamente la vida después de los 60 años. La del VSR, aún poco conocida,
Protege los pulmones contra un enemigo invisible que ya provocó miles de hospitalizaciones silenciosas. La del herpes zóster, moderna y altamente eficaz, ofrece la posibilidad de evitar un dolor crónico capaz de robar años de calidad de vida. Y la de la gripe, antigua pero indispensable, sigue siendo la base sólida de un calendario de protección que salva vidas todos los años. Juntas, no representan solo prevención de enfermedades, sino la oportunidad de preservar la autonomía, la independencia y la dignidad que todo adulto mayor merece tener en su camino. El gran mensaje es que envejecer con salud no es fruto del azar, sino resultado de elecciones preventivas hechas en el momento adecuado. Muchas veces, basta una simple decisión de vacunarse para evitar una hospitalización prolongada, un tratamiento doloroso o incluso una pérdida irreparable. Por eso, médicos y especialistas refuerzan: cada vacuna aplicada es un riesgo menos, una barrera más contra las fragilidades que el cuerpo enfrenta con el paso de los años. No se trata de un lujo, sino de una necesidad básica para garantizar que los años conquistados de longevidad se vivan con vitalidad. Más que información, se necesita acción. La invitación es clara: converse con su médico, pida orientaciones específicas, pregunte sobre la disponibilidad de cada una de estas vacunas y organice su calendario. Si es posible, tenga un material impreso en casa, fijado en la nevera, para no olvidar las fechas importantes. Transformar este conocimiento en rutina es el paso más concreto que puede dar hoy para proteger su futuro y el futuro de quienes ama. Cerramos con una reflexión. 3 picaduras rápidas pueden significar meses menos de dolor, semanas menos de hospital, días más de autonomía y, sobre todo, años de vida con más dignidad. No subestime ese poder. Vacunarse después de los 60 no es solo una medida médica, es un acto de autocuidado, de amor propio y de responsabilidad con todos aquellos que caminan a su lado.